Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. 10 periódicos, sus 8 columnas. Entérate de manera diferente. Con Hugo Augusto, desde Ciudad de México. Comenzamos. Pulso Glocal. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverlos a saludar este martes 12 de mayo de 2020, Día de la Enfermera. Enfermeras, enfermeros, un eterno agradecimiento y muchas felicitaciones en su día por su entrega en esta pandemia del COVID-19. Les invito a revisar la información más relevante del día de hoy en la prensa. En la era digital hay menor interés en la lectura lineal. Atrae la atención el uso de recursos multimedia. Veamos dónde está el gato encerrado. Pulso Glocal. Los titulares a 8 columnas de los 10 periódicos más importantes de México presentan varios temas relevantes. Prevalece el panorama político. La noticia principal es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ley Bonilla. Y esto lo destacan El Universal, El Sol de México y El Financiero. Otros titulares destacados en cuanto a política: Ejército y Seguridad, Reforma, y el caso Rápido y Furioso, La Jornada. Hay 4 encabezados en materia social y salud. 3 refieren al coronavirus y la pobreza. El Economista, Excelsior y Crónica. El cuarto, a salarios a médicos en medio de la pandemia, Milenio. En Economía, La Razón resalta el plan de reapertura. Pasemos a revisar la información por periódicos. El Universal. Suprema Corte invalida Ley Bonilla. Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años, es inconstitucional, por lo que ordenó su invalidez. Los 11 integrantes del Pleno de la Corte consideraron que el Congreso de Baja California violó diversos principios fundamentales del sistema democrático mexicano. El Sol de México. La Suprema Corte evita reelección disfrazada. El rotativo hace una interpretación del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con los ministros, los diputados locales de Baja California hicieron caso omiso a la veda legislativa, al principio de elecciones periódicas, libres y auténticas, así como la prohibición de retroactividad y el derecho a votar y ser votado. El ministro presidente Arturo Saldívar puntualizó que la reforma configuró un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático de nuestro país, fraguado por el Congreso de Baja California en favor de Jaime Bonilla. El Financiero. Celebran legisladores y expertos freno a la Ley Bonilla. Dirigentes de partidos, legisladores, titulares de organismos autónomos y políticos en general celebraron el freno y rechazo que hizo la Suprema Corte de Justicia a la llamada Ley Bonilla, con la que el gobernador de Baja California pretendía ampliar de 2 a 5 años su mandato. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, señaló: "Sigo pensando que tengo la razón, pero acepto la decisión y se acabó. Esto sigue". Continuemos con el panorama político. Reforma. Fracasa Guardia. Ejército a la calle. Con encabezado tendencioso, el periódico enjuicia el decreto del presidente López Obrador de que las Fuerzas Armadas asuman tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, de manera complementaria a la Guardia Nacional creada el año pasado. Recoge reacciones de académicos, legisladores y políticos de oposición, coincidentes en que el modelo de la Guardia Nacional fracasó en su intento de contener la violencia, y ahora militares y marinos asumirán esa labor abiertamente. La Jornada. México pide a Estados Unidos todo informe sobre Rápido y Furioso. El gobierno de México solicitó al de Estados Unidos toda la información disponible sobre el operativo Rápido y Furioso, que inició a finales de 2009, pues si se ejecutó con el consentimiento de las autoridades mexicanas del más alto nivel, la administración estadounidense habría incurrido en una violación a la soberanía, y si la gestión de Felipe Calderón supo y lo autorizó, estaríamos ante graves violaciones a la Constitución, pues mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad. Así lo expuso el canciller Marcelo Ebrard Casaubon en una nota diplomática sobre el tema que envió al titular
de la Embajada de Estados Unidos en México, Christopher Landau. Pasemos ahora al panorama social. El economista, impacto de COVID-19 pondrá a 10.7 millones más en la pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, estima que tras la emergencia sanitaria por COVID-19 en México, la pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, lo que aumentaría la pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de pesos para 2020. Coneval recalca la ausencia de políticas públicas en la materia. Excelsior. COVID-19 dejará 10 millones más de pobres. Más de 10 millones de mexicanos se sumarán a la pobreza extrema este año debido a la afectación económica derivada de la pandemia de COVID-19, por lo que no podrán adquirir la canasta básica alimentaria, según un cálculo hecho por Coneval. La población en pobreza extrema por ingresos en el país pasará de 21 a 31.7 millones de personas entre 2018 y 2020, con lo que se regresaría a los niveles de hace 2 décadas. Crónica. Habrá al menos 6 millones de nuevos pobres. Coneval. Coneval reportó que el nuevo número de pobres por ingreso podría aumentar debido a la crisis sanitaria por la que atraviesa el país. En el documento La política social en el contexto de la pandemia por el COVID-19 en México, señaló que la pobreza por ingreso se podría incrementar entre 6.1 y 10.7 millones de personas este año, que se sumarían a los 60 millones reportados al cierre del año pasado. Milenio. Estados mejoran salarios para médicos ante auge del COVID-19. Desde mediados de abril, las autoridades federales y estatales implementaron campañas de contratación de doctores y enfermeras para robustecer la capacidad de atención en hospitales ante el incremento de enfermos por coronavirus. Sin embargo, gobiernos estatales ofrecen sueldos de hasta 60,000 pesos mensuales a médicos especialistas, como en Coahuila, e incluso incrementos salariales mayores al 60% al personal sanitario. Seguimos con economía. La Razón. Ven retorno de solo 13% de municipios. Marcha atrás si hay problemas. AMLO. El presidente López Obrador encabezó una reunión con su gabinete en la que comenzaron a definir el plan de reapertura económica en el país después de la contingencia sanitaria por COVID-19. Planea gobierno desconfinamiento cauteloso. De acuerdo con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, son 999 municipios los que no tienen contagios, pero solo una tercera parte tampoco tiene vecinos ni contagios. Criterios para el retorno a la normalización de actividades. Vamos ahora a la imagen del día. Con el rechazo del Poder Judicial a la ampliación del mandato de 2 a 5 años, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Hernández de la Jornada se mofa, poniendo al mandatario en petición de que no cuente este año debido a la pandemia. Pulso local. Pulso local. Pulso Local es un trabajo profesional de periodismo independiente, cuyo esfuerzo puede ser recompensado por tu interés en difundirlo y con aportaciones económicas. Si tienes una cuenta de PayPal, puedes contribuir desde casa. En pantalla están todas mis redes. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Dale me gusta a esta presentación y comparte. Una buena exposición facilita la comprensión de noticias. Si lo deseas, puedes acceder a esta presentación hecha con el programa Prezi y a los vínculos de los diarios citados. Te dejo el enlace electrónico en los comentarios de YouTube. Esta fue una emisión más de Pulso Local. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.